9 noches aterradoras en la oscuridad, relatos de almas solitarias y secretos malditos. Nunca debí entrar en ese lugar maldito. La oscuridad me envolvió como un sudario helado. Cada paso que daba resonaba, un eco inquietante en las paredes frías. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, un susurro apenas audible en el aire denso y pesado. Era como si el propio lugar respirara, sosteniendo secretos que ni siquiera podía imaginar. Antes de esa noche, mi vida era normal, rutinaria. Despertaba, iba al trabajo, regresaba. Pero todo cambió cuando escuché las historias, esos rumores sobre la vieja mansión al borde del bosque. Algunos decían que estaba condenada. Otros, que los espíritus de los que habían desaparecido vagaban por sus pasillos. No hay nada que temer, me decía a mí mismo, pero mi curiosidad me arrastró a la oscuridad. La puerta chirrió cuando la empujé. El aire era húmedo, lleno de un olor a moho y descomposición. Las sombras danzaban en la penumbra, como si tuvieran vida propia. Escuché un portazo. Un pequeño grito se atascó en mi garganta. Miré hacia atrás, y vi nada. Solo la nada, ese vacío inquietante que se adensa en la soledad. Avancé, cada paso más lento que el anterior. Una risa distante asomó en el aire, un eco burlón que me hizo parar en seco. Miré a mi alrededor, buscando la fuente, el lugar donde esa risa retumbaba. Pero solo había silencio. El silencio es más aterrador que cualquier grito. Las sombras parecían moverse, acechándome. Algo en el rincón de mis ojos se desvanecía y reaparecía. Un susurro que parecía decir mi nombre. Mi corazón latía con fuerza. Quería huir, pero mis pies estaban pegados al suelo, como si la mansión estuviera absorbiendo mi alma. De repente, sentí una mano fría tocar mi hombro. Giré bruscamente, y ahí estaba. Una figura pálida, con ojos vacíos, mirándome fijamente. El aire quedó atrapado en mi pecho. Un grito se formó en mis labios, pero el sonido no salió. La figura sonrió, una sonrisa que helaba la sangre. Todo mi ser gritaba que debía escapar, pero mis piernas no respondían. ¿Qué era eso? Un alma errante. Una ilusión, mi mente desquiciada. La oscuridad se espesaba, las paredes parecían acercarse. Podría salir de allí antes de que todo se volviera en mi contra. Mi mente gritaba por respuestas mientras la figura se acercaba. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha dado de baja sin previo aviso. Tómate un segundo para comprobar que todavía estás suscrito al canal. No querrás perderte ninguno de los contenidos exclusivos que vienen. Y mientras estás ahí, dale fuerza al botón de like, realmente me ayuda con el algoritmo. Oh, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia, conectemos. La figura se detuvo a pocos centímetros de mí, su aliento frío me envolvió, como una neblina helada que apretaba mi pecho. Sus ojos vacíos absorbían la luz de la habitación, dejando solo un abismo implacable. Por fin, logré moverme, retrocediendo un paso, mis instintos gritando que debía escapar. Pero, justo en el momento en que creía estar a salvo, la oscuridad pareció cobrar vida, arrastrándose por el suelo hacia mí. Las imágenes comenzaron a desdibujarse, la mansión a mi alrededor se distorsionaba, como si las paredes estuvieran a punto de cerrarse. El eco de la risa burlona resonó de nuevo, esta vez acompañado de murmullos que se entrelazaban en un canto macabro. Irrumpiste en nuestro hogar. La voz colectiva, un coro de lamentos, reverberaba en mis oídos mientras la figura daba un paso más cerca. Sin pensar, giré hacia la salida. La puerta, que antes parecía tan accesible, se había transformado en una pared de sombras inquebrantables. Mi mente se llenó de desesperación mientras golpeaba la puerta, pero no cedía. Miré por encima del hombro y la figura se había desvanecido, pero el aire seguía cargado de su presencia. Era una alucinación. Un susurro de mi propia locura. Ayúdame, grité, sintiéndome más vulnerable que nunca. En respuesta, el susurro aumentó, danzando alrededor de mí, como una banda de almas errantes compartiendo su tormento. Recorrí la mansión con frenesí, sintiendo que cada habitación era un laberinto de desolación. No sabía cuánto tiempo había pasado, pero la oscuridad comenzó a cernirse como un manto. Las sombras, cada vez más densas, parecían vender mi posición. Finalmente, llegué a una sala iluminada por un tenue destello. En su centro, una mesa antigua estaba cubierta con un velo de polvo. En un extremo, un espejo enmarcado en oro se erguía como un guardián de secretos. Miré mi reflejo, pero lo que vi no era yo, sino una figura de fondo, casi en el borde de lo visible,
una sombra que observaba desde la penumbra, mi corazón se acelera y mis manos temblaban. Sabía que debía irme, pero el espejo me atraía con una fuerza irresistible. Di un paso hacia él, deslizando las yemas de mis dedos por el frío cristal. Cuando lo toqué, una visión atravesó mi mente, la mansión, años atrás, viva y llena de risas, pero en el centro de la mirada aparecía la misma figura, sonriendo en un festín de sombras. Detente, grité, pero la imagen continuaba parpadeando en mi mente, fragmentos de vidas que no eran las mías, una vela apagándose en un mar de oscuridad. La habitación tembló, y el espejo comenzó a vibrar como un tambor, resonando con poder, y entonces, como un golpe de viento incontrolado, el espejo se fracturó. Un grito surgió de las grietas, un eco de todas las almas atrapadas. Los fragmentos de vidrio cayeron, rebotando en el suelo y creando portales hacia horrores inimaginables. La figura apareció detrás de mí nuevamente, su sonrisa ahora era una mueca de odio. No puede salir, resonó su voz, un grito mezclado con el eco de los perdidos, absorbiendo toda esperanza. Un rayo de dolor y terror recorrió mi cuerpo. Justo cuando creía que todo estaba perdido, una mano fría surgió del espejo roto, extendiéndose hacia mí, tirándome hacia el abismo al que pertenecía. Me estremecí, sintiendo que la vida se deslizaba de mis dedos mientras la oscuridad me reclamaba. ¿Perdería mi alma en ese lugar maldito? La figura se acercó, y todo el terror que había sentido se volvió real, tangible, como una cuchilla lista para atravesar mi corazón. Con un último grito y un destello de luz, la habitación se sumergió en un silencio ensordecedor, y en medio de la nada, la voz de la figura volvió a resonar. Ahora eres parte de nuestra historia. El silencio se quebró como un cristal que cae al suelo, resonando con ecos lejanos que no pertenecían a este mundo. Me encontré en una vasta y oscura habitación, rodeado de un frío que quemaba como el hielo. Un resplandor tenue se filtraba de las grietas de las paredes, iluminando lo que parecía un corredor interminable, cubierto de polvo y telarañas. Intenté recordar cómo había llegado allí, pero mi mente era un torbellino de confusión y pánico. Sentí que las sombras me observaban, como ojos de criaturas ocultas esperando a que diera el siguiente paso, deseosas de devorar a un nuevo intruso. Aferrándome a la esperanza de que esto era solo un sueño, empecé a caminar. El sonido de mis pasos resonó en el vacío, creciendo eco tras eco. A cada paso, la risa burlona volvió a retumbar, haciéndose más fuerte, como si se alimentara de mi miedo. Irrumpiste en nuestro hogar, volvían a gritar las voces, esta vez más numerosas, impregnadas de un veneno que caía en mis oídos, sutil pero constante. Entonces comencé a notar algo extraño en las paredes, sombras danzantes que parecían moverse con vida propia. A medida que recorría el pasillo, esas sombras se alzaban, formando figuras grotescas que imitaban risas y lamentos, alzando brazos como si intentaran atraparme, seduciéndome hacia la oscuridad. Corrí sin mirar atrás, pero las criaturas me llamaban. Sus murmullos se convertían en un mantra que me hipnotizaba. Vuelve, vuelve, decían, como si conocieran un secreto que se me escapaba. Finalmente, llegué a otro espacio. El aire allí estaba cargado de un hedor a moho y descomposición. En el centro de la habitación, un altar desgastado estaba moderado por un halo de figuras enmohecidas. Una de ellas, la más destacada, tenía la apariencia de una niña de ojos tristes que miraba fijamente hacia mí. Sentí un escalofrío recorrer mi columna vertebral. De repente, la niña sonrió, pero su rostro se distorsionó en una mueca horrible, despejando todo rastro de ternura. «Hazlo por nosotros», susurró, casi como una súplica. «No», grité, pero el eco de mi voz fue apenas un susurro en comparación con el clamor de la risa que me rodeaba. La oscuridad parecía estrecharse a mi alrededor, como si las paredes quisieran cerrarse sobre mí. La figura principal del espejo, que había creído derrotar, apareció en un rincón, inclinándose hacia mí con un brillo cruel en sus ojos vacíos. «Tus gritos son música», dijo, acariciando el cristal roto del altar. Los fragmentos de vidrio comenzaron a brillar, reflejando visiones de personas atrapadas en el tiempo, congeladas en una expresión de horror, como si pidieran auxilio. «Libéranos, salvo lo que queda de ti», murmuraron las sombras, mientras la niña extendía sus brazos hacia mí, el terror en sus ojos destilando desesperación. Me di cuenta de que cada figura atrapada era un eco de lo que podría ser mi propio destino. Un escalofrío surcó mi humanidad. Sin pensar, empecé a retroceder, pero la risa se transformó en un grito colectivo, reverberando dentro de mis pensamientos, arrastrándome hacia el altar. Las figuras comenzaron a levantarse, tomando una forma más tangible. Sus brazos extendidos parecían querer agarrarme, sus pulgares dedos hacían invitándome a unirme a su coro de desesperación. «No», volví a gritar, pero mis palabras se perdieron. Algo dentro de mí comenzó a colapsarse. Con un esfuerzo desesperado,
busqué una salida entre las espaldas de las figuras que avanzaban, intentando abrirme camino a través de la tormenta de sombras que clamaba mi nombre. Justo cuando pensaba que había encontrado un rincón libre, la figura del espejo se erguía ahora frente a mí, bloqueando mi camino, sus brazos extendidos como un abrazo maligno. No hay vía de escapa, susurró, y en ese instante, comprendí que el verdadero terror no estaba únicamente en lo que había dentro de la mansión, sino en lo que comenzaba a florecer dentro de mí. Eres uno de nosotros ahora, resonó su voz, cada palabra supurando un horror indescriptible. Las sombras, ahora unidas. En un remolino de caos, se lanzaron hacia mí, empujándome de nuevo al suelo. Caí de rodillas, el aliento cortado por la presión. El latido de mi corazón reverberaba en mi cabeza, y antes de perderme entre la oscuridad, vislumbré la salida a través de la llama, un resplandor en el horizonte, quizás la última esperanza de liberarme de la pesadilla que había absorbiéndome. Pero antes de que pudiera avanzar, la figura del espejo fundió su sombra sobre mí, y todo se disolvió en un rugido ensordecedor. La risa, en ese instante, se tornó un eco desgarrador mientras la oscuridad se engullía por completo, marcando el ritmo de mi agonía. No te entregaré lo que ya es nuestro, resonó a mis espaldas, y entonces, en el corazón del caos, los ojos vacíos de la figura me miraron, esta vez con un conocimiento terrible. Tu historia apenas comienza. La oscuridad me envolvió en un abrazo helado y pesado, un manto de desesperación impregnado de un susurro ensordecedor que hizo que la piel se me erizara. Sentía el aliento gélido de las sombras recorrer mi cuello como un lamento que apenas podía escuchar, pero que sabía que me llamaba. Con cada palabra, la figura del espejo prometía un destino aterrador, y a cada latido, la atmósfera se tornaba más intensa, cargada de una energía oscura que pulsaba como la sangre en mis venas. Mis ojos estaban completamente cegados, incapaces de distinguir entre la sombra y la realidad. El eco de mis pensamientos se perdió en un abismo de gritos, y los rostros de las figuras a mi alrededor se desdibujaban y volvían a formarse, cada vez más grotescos, cada vez más sedientos. La risa crecía que parecía venir de mil gargantas, se retorcía en mí, desgarrando el último vestigio de mi cordura. Ayúdame por favor, grité, la súplica resonando en el caos. Pero los ecos se burlaban de mí, transformando mis lamentos en hilaridad. Ayuda, repetían con una cadencia siniestra, como si la palabra tuviera un sabor repulsivo que les deleitaba. Me apresuré hacia el resplandor que aún brillaba a lo lejos, como la estrella guía de un marinero perdido, un faro en medio de la tormenta. Al avanzar, el suelo se convirtió en un terreno empapado, como si estuviera atravesando una masa viscosa que me intentaba absorber. Un chasquido resonó detrás de mí, y un frío inhumano levantó la cabeza, como si la misma oscuridad se hubiera manifestado en una forma más tangible. Sentí un destello en la espalda, una sensación punzante que vibraba en mis huesos. El simple instante antes de que la energía oscura decidiera apoderarse de mí, sin dudarlo, me lancé hacia adelante, pero las sombras tenían otro plan. Un tentáculo negro emergió del suelo, envuelto en una niebla espesa, y se lanzó hacia mí, atrapando mi pierna y levantándome del suelo. No, por favor, grité, aferrándome a las tablas desgastadas del piso, mis dedos buscando un asidero en medio de la lucha. La criatura pulsaba con vida, una masa retorcida que se alimentaba de mi terror, y a medida que me arrastraba de vuelta, comenzó a susurrar mi nombre, un mantra escalofriante que reverberaba en mi conciencia. Las sombras danzantes formaron un círculo a mi alrededor, cada una mostrando rostros con muecas de sufrimiento y rabia. Era un espectáculo grotesco, un macabro tributo a mi desdicha. Un nuevo alma para nuestro hogar, murmuraron entre risas y susurros, mientras el tentáculo me arrastraba hacia el altar. Las figuras se acercaron, y entre ellas, la niña de ojos tristes emergió, su rostro ahora una mueca de ansia, como si anhelara algo más que solo mi presencia. Ayúdame, imploré, pero su sonrisa se tornó oscura mientras se desvanecía, dejando solo una risa aterradora en la penumbra. Con un último esfuerzo, logré zafarme del agarre del tentáculo, cayendo de espaldas. Sentí que el frío me envolvía de nuevo, pero algo había cambiado. El altar, antes monumental, se veía ahora erosionado, y en su superficie, comenzaron a formarse imágenes, visiones de los propios ojos que me observaban. Escenas de otras víctimas, perdidos en esta dimensión de horror, girando eternamente en un ciclo de sufrimiento. Desesperado, dirigí mi mirada a la llama en la distancia, ahora pulsante como un corazón que late con fuerza. No puedo quedarme aquí, grité, deseando poder romper la baraja de este juego macabro. Pero las sombras respondieron con un rugido ensordecedor, lanzándose hacia mí con una furia renovada. Entonces, en un destello de claridad, una idea atravesó mi mente. La niña, en su distorsionada mueca de dolor, había mostrado una forma, la llave a mi liberación. Sin pensar en las consecuencias, corrí de nuevo hacia el altar, el único lugar que parecía contener respuestas. Mis hombres y mujeres gritando en los espejos me instaban a detenerme,
pero la voz de la niña resonaba en mi mente: tienes que decidir. Alcancé la superficie del altar, tocando los fragmentos de cristal rotos que crecían como escamas. En el centro encontré una pequeña esfera negra, pulsante contra la piel, y con un impulso, la levanté. La risa se detuvo. El silencio fue ensordecedor, y entonces, al encenderse la esfera, toda la mansión tembló. Las figuras se detuvieron, y la figura del espejo, con sus ojos vacíos fijos en mí, gritó: no. No puedes hacer eso, pero ya era tarde. Mientras la esfera brillaba intensamente, una voz profunda y varonil emergió de entre la oscuridad: libéralas o quedarás atrapado para siempre. Sin tiempo que perder, comprendí que había hecho una elección, una decisión desesperada que podría abrir las puertas a la liberación o a un horror inimaginable. Mientras la esfera iluminaba todo el pasillo, un grito desgarrador rompió la oscuridad en mil pedazos y la voz que resonó era la mía. El pasado volvía. Las luces centelleantes de la esfera iluminaban las paredes del pasillo como fuegos fatuos, revelando manchas de sangre que parecían latir al compás del horror que me rodeaba. El grito que había salido de mis propios labios resonaba en ecos inquietantes, distorsionado en la negrura como un lamento perdido entre las llamas. El pavor me estranguló, un abrazo implacable que amenazaba con asfixiarme en su abrazo. Un viento gélido se susurró a través de las grietas del antiguo suelo, trayendo consigo los ecos del pasado, susurros de aquellos que habían estado atrapados antes que yo. Las voces de las almas perdidas se envolvían a mi alrededor, tejiendo un tapiz de sufrimiento en el que se podían distinguir nombres, historias y promesas olvidadas. Libérame, sé lo que has hecho, murmuraban, creando una orquesta de tensiones que erizaban cada milímetro de mi piel. Al instante, las sombras comenzaron a agitarse con una energía renovada, y las siluetas de las figuras humanas se contorsionaban en el aire en un espectáculo macabro, acercándose a mí con la gravedad de un destino ya sellado. A medida que se acercaban, sus rostros se tornaban cada vez más familiares, revelando las características de aquellos que había perdido en mi propia vida: mi madre, mi hermano, mis amigos, todos atormentados por una ansia desesperada. Uno de ellos, un hombre con un rostro demacrado, extendió su mano, palmadas retumbantes resonando en el pasillo. Te necesitamos. Pero el precio del aire se volvió espeso, casi palpable, y cada palabra salió con un peso que se sentía en el corazón. Miré la esfera que todavía brillaba en mi mano. Su luz pulsante prometía una salida, pero también un sacrificio. La decisión ya no solo dependía de mí. Sería capaz de liberar a las almas atrapadas a riesgo de perderme a mí mismo en el proceso, o perdería a aquellos que amaba por un egoísta deseo de salvarme. De repente, un grito desgarrador rompió la conexión de la desesperación que me rodeaba. La figura del niño de ojos tristes emergió de las sombras, su semblante enrojecido de rabia. Tú no sabes lo que has traído. Eres un traidor. Las sombras a su alrededor parecieron cobrar vida en respuesta a su grito, como serpientes enloquecidas que buscaban a quien castigar. Sentí que el suelo temblaba de nuevo, y el altar cobró vida a mis pies, cuajándose de rostros que me suplicaban, fosas emocionales que trataban de aferrarse a mí mientras el tiempo se me escapaba. La esfera es un puente entre mundos. Usa su luz y acabarás atrapado, o elige la sombra y liberarás sus almas, incluida la tuya. Resonó la voz profunda que no dejaba de estar presente, retumbando en mi mente con la fuerza de un eco infinito. La respuesta estaba ahí, pero la pregunta continuaba atormentándome: liberar o sacrificar. Sin poder controlar los temores que subían como llamas, volví a levantar la esfera. En ese instante, su luz ardió intensamente, iluminando la oscuridad con una frialdad que cortaba como un cuchillo. Los rostros en el altar, cada vez más distorsionados, parecían unirse en un clamor lastimoso. Hazlo, grité, sintiendo como la esfera quemaba mi piel. Realmente puedo cambiar esto. El eco de mis palabras se las llevaba la corriente de aire, perdiéndose en un abismo inexplorado. La esfera empezó a vibrar, y antes de que pudiera pensar, la arrojé hacia la figura del espejo. El cristal resonó como un tambor, y una grieta se abrió, iluminando el vínculo entre los mundos que había creado sin querer. Las sombras se abalanzaron sobre mí, y la risa se transformó en un grito agonizante. Entre la multitud de rostros vislumbré el reflejo del niño de ojos tristes, ahora más cerca que nunca, y en su mirada había una súplica y una advertencia: no retrocedas. Tu decisión ha sido forjada, pero algo aún más siniestro emergía tras la grieta, una oscuridad palpable que se desbordaba y ponía en peligro todo lo que había conocido. Sentía el sudor frío bajar por mi frente mientras una sombra familiar se separaba del resto, una figura que una vez amé, arrastrada hacia las oscuras profundidades de este ciclo demoníaco. No, 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 grité, extendiendo mi mano hacia ella, pero las sombras envolvieron su cuerpo y, en un instante, su rostro se transformó en uno de esos monstruos retorcidos que me habían atormentado. La realización de que había fallado era devastadora. Tal vez,
El precio que debía pagar era más alto de lo que había imaginado, no había tiempo para elegir. Justo cuando la grieta se cerraba rápidamente, mi mirada se encontró de nuevo con la esfera que aún brillaba en mis manos. ¿Qué debes perder?, gritó la voz. Y con el último aliento que me quedaba, elegí, pero no estaba seguro de qué. Así que giré agoniado y grité en un fervor desesperado, que las almas sean liberadas. El auge definitivamente existente a mi alrededor resonó ferozmente, y caí al suelo mientras el mundo se desmoronaba a mi alrededor, solo esperando que, en ese momento de decisión, el horror se desatara, o el verdadero terror aún estuviese por venir. Un estruendo ensordecedor llenó el aire cuando la grieta climática se cerró, como si el mismísimo universo estuviera haciéndose eco de mi desesperación. Me encontraba boqueando sobre el frío suelo, sintiendo la quemazón de la esfera aún aferrada en mi mano. Su luz titilante parecía burlarse de mi agonía. Las sombras habían dejado de moverse, pero no se habían disipado. Permanecían como un velo en el aire, un recordatorio palpable de que aquel lugar estaba vivo con el sufrimiento de aquellos que se habían perdido. Un escalofrío recorrió mi espalda al darme cuenta de que el niño de ojos tristes había desaparecido, pero no sin dejar un vacío gélido en su lugar. ¿Dónde estás?, grité en la oscuridad, y la sombra de mi voz se dispersó, llevándose consigo cualquier indicio de esperanza. Fue entonces cuando el silencio fue roto por otra aparición. Una risa infantil, aguda y siniestra, reverberó en el entorno, retumbando a través del pasillo como un eco de maldad. Mi corazón palpitaba con fuerza, una mezcla de terror y reconocimiento. Esa risa me era demasiado familiar. Voy a ayudarte, tú me necesitas, resonó la voz del niño, pero su tono era ahora oscuro, manipulado por un poder ajeno. Miré al altar, ahora vacío, pero las manchas de sangre parecían dibujar figuras en el suelo, retorcidas como un laberinto que me llamaba. ¿Qué has hecho?, grité a la sombra que se acercaba, incapaz de discernir su origen. Cada paso que daba resonaba, como pisadas sobre un sepulcro. El reflejo del espejo había desaparecido, pero sabía que la grieta aún existía, atormentando los confines de mi mente. Solo tienes que darme tu luz, susurró la sombra, transformándose lentamente en un manto de recuerdos, rostros que amaba, agonías que me habían consumido. Si compartes tu esencia, las almas estarán a salvo, pero, en su lugar, deberás quedarte aquí con nosotros, eterno en la oscuridad. Esa tentación era devastadora. Con cada palabra, el aire se tensaba más, como una red listada para atrapar a su presa. Recordé a mi madre, mi hermano, cada momento que había querido recuperar. La esfera ardía en mis manos, cada segundo que pasaba dejaba su marca en mi carne. No, grité, pensando en la posibilidad de perderme a mí mismo. El precio que requería esa decisión era demasiado alto, y si nunca han estado perdidos, respondieron las voces en un coro, llenas de sabiduría y dolor. Quizás están atrapados en tu propia desesperación, en tu miedo a enfrentarte a lo que has hecho. Mi mente rebotó entre el horror y la razón. Había un dilema que no quería aceptar. Sin previo aviso, un túnel de energía oscura emergió a mis pies, girando como un remolino voraz que atraía todo a su alrededor. Era una rendija que abría nuevos caminos, las almas atrapadas atravesando su umbral hacia un destino incierto. La esfera vibró intensamente, encajando en la habitación como un reloj de cuentas atrás. Cada segundo marcaba la llegada del inevitable desenlace. La luz comenzó a fluir hacia el túnel, pero no era mía, era la luz de mis más profundos anhelos, mi esencia misma. Grité mientras un pánico absorbente me rodeaba al ver cómo la luz se deslizaba entre mis dedos, como arena que se escapa por un puñado, y entonces, desde el abismo que se abría bajo mis pies, emergió la figura deformada de una antigua víctima de mi pasado, un rostro conocido con cicatrices marcadas por sufrimiento. No corras, el cambio es inevitable. Debes elegir, libera la oscuridad en tu interior o permanecerás atrapado aquí para siempre. Me di cuenta de que no solo era mi vida o la de aquellos que amaba, sino que estaba luchando contra un ciclo que nunca había imaginado. Yo no puedo elegir esto. No puedo ser parte de su tormento. La esfera dejó de vibrar, fija en su luz, como si esperara mi último movimiento. En un instante cercano al colapso, decidí arrojarme hacia el abismo, a pesar de las advertencias, a pesar de lo que podía perder. Mi grito se entrelazó con el estruendo del túnel que se cerraba, y así, el horror que había destapado se convirtió en una revelación aterradora. La oscuridad me abrazó como una madre olvidada y, en ese abrazo, entendí que el verdadero sacrificio no era el de la luz, sino de mi propia conexión, mi humanidad. La oscuridad hizo un último intento de reclamarme justo cuando todo se volvió negro, y el susurro del niño resonó en mi mente: eso no es todo. Vete de nuevo, ahora el verdadero juego comienza. Y con esas palabras, un nuevo ciclo de terror se desató, revelando secretos que jamás quise descubrir. Caí en un abismo de oscuridad, como si el aire se hubiera esfumado,
pero algo me mantenía con vida. La esfera, ahora en mi mano, parecía tener vida propia, vibrando con un pulso que resonaba en la profundidad de mi alma. Las sombras giraban a mi alrededor, formando figuras ilusorias, como sombras danzantes de recuerdos olvidados. Una presión abrumadora me oprimía el pecho, una sensación aterradora de que estaba atrapado en un lugar que no era del todo el mío. Abrí los ojos, y para mi horror, me encontraba de nuevo en el pasillo oscuro, pero había algo más. En el aire flotaba una neblina densa, un miasma que parecía susurrar nombres, ecos de agonía, promesas olvidadas. Las paredes habían cambiado, la sangre en el suelo se había coagulado en símbolos extraños, glifos que vibraban con una malignidad palpable. La atmósfera se sentía más densa, más viva. Bienvenido de regreso, dijo una voz detrás de mí, suave como un susurro, pero impregnada de malicia. Giré lentamente, y allí estaba, la figura retorcida del niño de ojos tristes, ahora con una sonrisa siniestra que transformaba su rostro. Pensaste que podías escapar, pero aquí es donde perteneces, entre los que se han perdido. Sintiéndome como un pez fuera del agua, intenté retroceder, pero mis pies parecían que estaban pegados al suelo, atrapados en ese laberinto de desesperación. No. No quiero quedarme aquí. ¿Qué es este lugar? Cada palabra me costaba, como si el aire me fuera arrebatado. Es un refugio, una prisión y un juego, rió el niño, dejando escapar un eco que resonó en mis oídos. Aquí, la luz y la oscuridad juegan a su antojo. Y cada jugador tiene su precio. Su mirada se tornó seria, y en su pequeña mano extendida, aparecieron sombras de almas que se retorcían y susurraban. ¿Vas a dejar que sean sacrificadas por tu temor? Tal vez ya no puedas salvar a aquellos que amas, pero puedes salvar a otros que están atrapados. La esfera en mi mano comenzó a calentarme, su lirio interno aleteando como si respirara. Con cada latido, la visión de los rostros de quienes había perdido se agolpaba en mi mente, sus risas y llantos resonando como un eco dentro de mí. «Cállate», grité, mientras las sombras se acercaban, rodeándome con un halo de terror. «Cierra los ojos y acepta el sacrificio», continuó con la voz seductora del niño. «Tú puedes ser el héroe de esta historia». Pero en su tono había un matiz que me hizo dudar, una oscuridad que no podía ignorar. En un momento de confusión, sentí una presión en mi pecho y comprendí que las almas de los caídos estaban llamando. La esfera comenzó a brillar intensamente, proyectando sombras que danzaban frenéticamente. Algo despertaba en mi interior, un poder que luchaba por salir, pero se mezclaba con la repulsión y el miedo. «No puedo hacer esto», grité mientras una ráfaga de energía oscura surgía, y las sombras se retorcían como serpientes rabiosas. Era un abismo LGBTQ que clamaba por una entrega absoluta, que abortaba la luz en mí. Los susurros se intensificaron, y la esfera comenzó a temblar en mis manos. De repente, la risa del niño se cortó y su expresión cambió, endureciéndose en una mueca de furia. «Hay otras formas de jugar, pero no tienes que tomar este camino», dijo, y antes de que pudiera reaccionar, las sombras se abalanzaron sobre mí. Mi cuerpo se sentía ligero, mientras todo a mi alrededor se desvanecía, pero en ese instante comprendí que la culpa estaba atrapada en cada rincón de mi ser, y si no actuaba, me condenaría eternamente al ciclo de oscuridad. «Elijo», grité, levantando la esfera, y una onda de luz emergió de mí, empujando a las sombras hacia un lado. En ese momento, todo quedó en silencio, como si el universo estuviera conteniendo la respiración. Pero la calma fue breve, con un rugido ensordecedor que resonó en el aire, el túnel oscuro se reabrió, engullendo todo a su paso, mientras el niño reía, una carcajada retumbante, una celebración de lo inevitable. «Así es como empieza», susurró, «cuando las almas se modifican, el ciclo se hace eterno». Luchando contra lo imparable, vi cómo la esfera brillaba intensamente hasta casi cegarme, y antes de que pudiera contener el miedo de lo que vendría, el abismo se cerró alrededor de mí, y la risa del niño se transformó en un grito desgarrador, un eco que resonaría por siempre. Y así, me encontré una vez más en la encrucijada de lo desconocido, atrapado en un juego que apenas comenzaba, mientras una sombra se proyectaba al final del túnel. No era un regreso, sino una revelación del horror que aún me aguardaba. A medida que el eco del grito del niño se desvanecía, una espesa neblina descendió, envolviéndome en un abrazo helado. Las paredes del pasillo se cerraron lentamente, como si una boca voraz intentara devorarme. Intenté moverme, pero cada paso que daba era como intentar atravesar arena movediza. La desesperación se apoderaba de mí, un sentimiento punzante que se enroscaba alrededor de mi corazón. De repente, un brillo intermitente emergió del suelo, revelando una serie de figuras espectrales que se agolpaban a mis pies. Eran rostros familiares, distorsionados por la agonía y el miedo, y aunque sus labios se movían, no podía escuchar sus voces. Traté de acercarme a ellos, deseando palpable su existencia, pero la neblina se volvió más densa, como si intentara separarme de aquellos que amaba. «No», grité,
pero al hacerlo, mi voz fue tragada por un silencio abrumador. Fue entonces cuando una sombra serpenteante emergió de la niebla, una figura amorfa que se movía con una fluidez antinatural. Desde su interior, ojos brillantes como brasas me observaban, llenos de una inteligencia maligna y una profunda sed de sufrimiento. La esfera en mi mano palpitaba con una energía cada vez más intensa. Con cada latido, el susurro del niño se hacía más fuerte, cada palabra imbuida de una promesa oscura. Cada alma que traes aquí tiene un propósito, decía, y en su tono se sentía la urgencia de un pacto ineludible. Liberarás a algunos pero otros serán condenados. Estás listo para cargar con el peso de tu decisión. Sin tiempo para meditar, la sombra se lanzó hacia mí, y por instinto, levanté la esfera. La luz que emanaba convirtió la oscuridad en tonos ardientes, pero no era suficiente para rechazar la oscuridad que venía. La sombra se detuvo en seco, tambaleándose, como un cazador aprendido en el acto de atrapar a su presa. Tus miedos son mi poder, dijo la sombra, y de su forma líquida surgieron fragmentos de gente que había perdido, sus rostros ahora marcados por el terror, mirándome con una mezcla de súplica y reproche. ¿Por qué me dejaste caer?, preguntó uno, y sentí una ola de culpa que me ahogaba. Es tu oportunidad de reparar, dijo el niño, cuya risa resonaba en el aire como un eco ominoso. Toma el sacrificio o elige perderte en este lugar una vez más. La esfera ardió en mi mano, y un conocimiento aterrador se apoderó de mí. Podía sentir la vida y la muerte en cada pulso, cada nota de desesperación que vibraba en el aire. Con un grito desgarrador, la sombra se lanzó hacia mí, intentando absorber la luz que generaba la esfera. Con el último vestigio de fuerza, la elevé sobre mi cabeza y grité, suficiente. De repente, la luz explotó, inundando el pasillo en un resplandor deslumbrante que obligó a las sombras a retroceder. El suelo tembló, y el aire se volvió espeso con el sonido de los gritos de las almas atrapadas. No eres el héroe que creías, retumbó la voz de la sombra, ahora más furiosa que nunca. El ciclo de dolor jamás terminará. Mientras que la luz comenzaba a desvanecerse, noté un nuevo símbolo que emergía en las paredes, un glifo que pulsaba con un poder antiguo y aterrador. Su forma era intrincada y familiar, parecía un mapa que trazaba un camino hacia lo desconocido. Cerré los ojos un momento, y cuando los abrí de nuevo, las sombras habían desaparecido, pero los ecos de sus lamentos aún resonaban. Un nuevo pasillo se extendía frente a mí, y allí, entre las sombras fugaces, una figura se alzaba. Era un espejo, reflejando no el entorno a mi alrededor, sino el tormento de mis elecciones pasadas. Las imágenes de aquellos a quienes perdí brillaban en su superficie, sus ojos clamando en silencio, retándome a decidir, seguir adelante o retroceder. ¿Qué harás ahora?, preguntó el espejo en una voz que era tanto familiar como ajena, mientras un frío gélido escurría por mi columna. La esfera aún brillaba, su luz temblando como una danza desesperada, pero comprendí que la decisión no solo dependería de mí, sino de todos aquellos que habían estado atrapados en mí. Silencio. Con el corazón en la garganta, di un paso hacia el espejo, sintiendo que la neblina comenzaba a girar de nuevo, preparándose para revelar un secreto que estaba oculto en la oscuridad. ¿Era eso lo que realmente quería ver? La respuesta se acercaba, pero antes de que pudiera actuar, el espejo estalló en mil pedazos, y un grito desgarrador emergió del abismo, un eco que prometía la llegada de una nueva ola de oscuridad. En ese instante, supe que había más que perder que ganar, y mientras los fragmentos volaban como astillas de tormenta, me preparé para lo que vendría, sintiendo que los ecos me arrastraban a un mar de sombras. La avidez de lo desconocido surgió, y comprendí que la batalla por las almas resplandecería en la oscuridad que se avecinaba. A medida que los cristales del espejo se desintegraban, la neblina se retorcía, creando figuras que danzaban y se entrelazaban en un torbellino de sombras. Había un retumbar en el suelo, como si el propio fundamento del edificio intentara desmoronarse ante la intensidad del desastre. Cada fragmento brillaba momentáneamente, proyectando imágenes de personas atrapadas en sus propios corazones rotos, expuestas a un eterno torbellino de agonía. No, grité nuevamente, sintiendo que el terror se espesaba en el aire. La esfera en mi mano vibraba con fuerza, como si intentara advertirme de la catástrofe inminente. Pero el eco de las almas sufrientes apenas podía ser silenciado. «Tú eres el culpable», murmuraron en un latido sombrío. Cada palabra era una daga, cada mirada que se cruzó con la mía, clavada en mi conciencia. «No tienes que cargar con esto», dijo una de las sombras, tomando forma y cobrando formas conocidas. Era mi madre, su rostro descompuesto por una melancolía infinita. «No podemos seguir así. Debes volver de alguna manera, regresar a donde», respondí, luchando por mantener la cordura. «Esto es donde fallé, aquí y ahora». «¿Crees que puedo simplemente marchar sin más?», un sonido sordo reverberó, y antes de que pudiera reaccionar, la forma de mi madre se fundió en un torbellino de oscuridad. La figura serpenteante de la sombra volvió a manifestarse,
más furiosa que antes, mientras la esfera comenzó a emitir un brillo dorado que pulsaba con más intensidad. Todo lo que toca se convierte en tormento, en caos. Eres parte de este ciclo, tu luz no puede salvarte, continuó la sombra con una voz que retumbaba como un trueno. Con cada luz, hay una oscuridad que debe equilibrar. Y tú tienes muchas almas que pesadas en tu camino. El aterrador sudor brotaba de mi frente cuando la sombra se deslizó hacia mí, su forma inundante acaparando la luz. A medida que se acercaba, sentí que el aire se volvía más denso, cargado de pulso, como un grito olvidado que se disipaba entre el sonido de ecos lejanos. Mis recuerdos se deslizaban nuevamente, fragmentos de vidas que había tocado sin querer frente a mí, implorando en silencio por alguna forma de redención. ¿Qué quieres de mí?, le grité a la figura, sabiendo que estaba en lo profundo de mi mente que sus deseos eran astutos, que había una trampa oculta muy ingeniosa. Que elijas, por supuesto, dijo la sombra con una sonrisa macabra que parecía brotar de sus formas distorsionadas. Si realmente quieres salvarlos, puedes hacerlo. Pero entonces, tú también deberás quedar atrapado aquí, para siempre. El impacto de esas palabras me atravesó como una lanza. Podía vislumbrar el camino a seguir, aceptar mi destino, o luchar contra él. Cada opción resonaba con terror en mi ser. Era un juego, un ciclo eterno donde las almas perdidas eran el premio, y sabía que no podía ceder, no podía ser otra víctima más. Con un último empujón de voluntad, levanté la esfera, sus destellos ardían en la oscuridad, llenándome de una energía que nunca supe que poseía. No voy a dejarte ganar. No me quedará nada más que sombras, como si respondiera a mi bravura. Las oscuras figuras comenzaron a retorcerse. Sentí como los gritos de las almas resonaban a mi alrededor, cada uno aportando su dolor a la lucha que se avecinaba. La esfera dejó de brillar, ahora proyectando un arroyo de luz fría y etérea que se extendía por el vacío, creando un muro entre mí y la sombra voraz. Pero antes de que la luz pudiera solidificarse, la sombra estalló en un grito penetrante que hizo vibrar los cimientos. Tus decisiones son mi esencia. Nunca escaparás de esto. Y entonces, todo ocurrió en un susurro congelante. La esfera, en un movimiento irrefrenable, logró atravesar la barrera y emergió ante mí un umbral, una puerta sin forma que hervía con la promesa de lo desconocido. De repente, me vi inmerso en luces intermitentes, mientras oscuras manos intentaban tomarme, anhelando dejarme en el abismo que había creado. ¿Sería ese el paso a la redención o a la condena eterna? Aún no lo sabía, pero el tiempo se evaporaba y el eco de los gritos ahogaba mis pensamientos. Solo había una certeza en mi mente: el destino de las almas y el mío estaba sellado en un ciclo sin fin. Con el deseo de ser liberado apretando mis puños, di el primer paso hacia el umbral resplandeciente. Y mientras lo hacía, una figura emergió de la oscuridad detrás de mí, y me giré justo a tiempo para ver a los rostros de aquellos que había perdido, ahora distorsionados en un grito inusitado, un lamento que retumbó en mis oídos. No lo hagas. Toda la neblina se cernía sobre mí mientras un nuevo grito nacía de la profundidad. La oscuridad no había terminado, y con cada paso, un nuevo horror se acercaba a arrastrarme nuevamente a su fría eternidad. Lo que creí que era una salida se transformó rápidamente en un laberinto de terror. La luz del umbral ya no brillaba con la promesa de liberación, sino con el eco de mi propia desesperación. Un frío intenso recorría mi piel, y las sombras, que un momento habían sido figuras lejanas, ahora se acercaban, tomando forma con una ambición voraz. Cada rostro era uno que conocía, un conocido que había compartido risas y secretos, ahora transformados en criaturas grotescas que reflejaban mi culpabilidad. Libérame, gritaron sus bocas retorcidas, pero su voz era un eco de lo que yo mismo había invocado. Era la misma súplica que había escuchado en el pasado, y comprendí, con un horror creciente, que había estado ignorando una verdad oscura. Aquellas almas no solo estaban atrapadas en la mansión, sino que, de algún modo, había sido yo quien las había arrastrado allí. La esfera que aún sostenía en mis manos comenzó a brillar con fuerza, pero no como un faro de esperanza, sino como un atrayente imán de todas las penas y angustias que había compartido. Tú les diste vida en la oscuridad, susurró una voz familiar. Fue el niño de ojos tristes, cuya sonrisa perversa reflejaba una sabiduría perturbadora. Ahora son parte de ti. Ellos son solo tus sombras. Sentí que mis piernas flaqueaban. No solo debía enfrentar su espectro, sino el mío. Cada decisión, cada grito, cada lágrima era un hilo que teje la trama de este horror compartido. Las sombras se asociaron a mí, atrapándome entre risas burlonas y lamentos desgarradores. Cada risa me empujaba hacia el abismo, al encuentro de las almas reclamando mi luz, y con ello, arrastrarían mi esencia al mismo tormento. No, grité, apretando la esfera con toda la fuerza que me quedaba. No seré parte de esto. De repente, sentí una energía recorrer mis venas, un estallido de narcisismo mezclado con el miedo. La luz comenzó a formar un escudo a mi alrededor, y las sombras se detuvieron, aunque no con miedo,
sino con una curiosidad hambrienta. Un héroe no escapa de su destino, dijo mi mirada perdida, y en ese momento comprendí que la lección no era entre liberarme o arrastrar a otros, sino aceptar que todos somos parte de nuestras elecciones, de nuestros gritos de dolor, y que, de algún modo, hasta el sufrimiento puede habitar en el amor. Alzando la esfera con determinación, decidí arriesgarme a perderme por completo. Si debo quedarme, que así sea. Que no haya más tormento, pero, en un giro aterrador, la luz que creí que protegía se convirtió en un abismo especial, y en un solo instante, el suelo bajo mis pies se desvaneció. La oscuridad se tragó la luz, y caí en un descenso sin fin, sintiendo la presión de sus lamentos burlones, resonando en las profundidades de mi ser. Al vaciarse de mí, me di cuenta, había liberado a ese niño. La esencia que había invocado no era otra cosa más que un reflejo oscuro de mi propia angustia. En mis manos, la esfera había estallado. Todo se tornó blanco, y su risa resonaba en mis pensamientos cargados de horror, absolutamente cierto que no todo podría ser redimido. Cuando finalmente emerja en una nebulosa de sombras, me encontré rodeado por aquellos mismos rostros que había amado, y ahora, también yo portaba un par de ojos tan vacíos como los suyos. Pronto comprendería que mientras sentía que el horror se estaba terminando, la realidad es un ciclo que jamás podría romper. Y el verdadero juego ya había comenzado. Bienvenido a casa, susurró el eco de mi propia voz en la oscuridad que me rodeaba, y en ese instante, comprendí que el mal que creí liberar era ahora mi propia esencia, convirtiéndome en un nuevo guardián de esas almas atrapadas para siempre en un laberinto de sombras. Dentro de los ecos de los gritos, la risa del niño resonó una vez más. Tu historia aún no ha terminado.